La Escuela Superior de Administración Pública ESAP fue creada mediante la Ley 19 de 1958. Esa ley la constituyó como un establecimiento público nacional de carácter universitario, adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública, con autonomía académica, administrativa, financiera y patrimonio independiente, tal como lo establecen las normas del sector educativo en general y del Servicio Público de la Educación Superior. En Colombia somos la única entidad educativa presente en todo el territorio nacional, desde La Guajira hasta el Amazonas, con planes de estudio para toda la ciudadanía y con servicios de apoyo a los gobiernos departamentales y municipales. La ESAP se especializa en una educación con enfoque territorial. Allí radica la verdadera potencia de la ESAP. Además de nuestra sede en Bogotá, estamos en 16 territoriales y 277 lugares de desarrollo. Es gracias a esa amplia cobertura que cada región del país cuenta con profesionales en administración pública territorial con capacitación para la atención a la población vulnerable, profesionales incluyentes y competentes para trabajar por el desarrollo de sus comunidades. La ESAP conoce las necesidades de cada región y también sus oportunidades. Por eso la ESAP ofrece una educación de calidad mediante 13 programas académicos. En pregrado, la ESAP imparte las carreras de Administración Pública Territorial y Economía Pública, y en posgrados, 2 maestrías y 10 programas de especialización. La ESAP cumple su misión a través de 4 escuelas. La Escuela de Cultura Política y Democrática llamada Yo Elijo Saber. La Escuela de Formación para Servidores Públicos de Municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. La Escuela de Formación Política y Ciudadana Jóvenes Constructores del Cambio. Y la Escuela de Empoderamiento y Participación Mujeres, Potencia del Cambio. Con estas 4 escuelas, la ESAP capacita a quienes se dedican al servicio público y a las personas con la ciudadanía colombiana que tengan interés en ampliar sus competencias y en liderar sus comunidades. Como aliada estratégica del Estado, la ESAP apoya a las entidades en sus procesos de reorganización y diseño institucional y brinda asesoría técnica a los municipios de Colombia. Además, a quienes ocupan cargos en el servicio público de nivel directivo y asesor y a quienes participan en corporaciones públicas. La Escuela de Alto Gobierno de la ESAP potencia y fortalece sus capacidades. Esta misión la cumple mediante la enseñanza, la investigación, la innovación y la producción de documentos técnicos para fomentar la gobernanza territorial y producir valor en beneficio de todos. De esta manera, la ESAP forma en distintos saberes y en todas las categorías del conocimiento y del gobierno para la gestión de lo público, por sus procesos misionales de formación, investigación, internacionalización, capacitación y fortalecimiento académico. Durante sus 66 años de historia, la ESAP es reconocida por formar profesionales con alta calidad académica, que contribuyen a que las organizaciones públicas adelanten gestiones eficaces y eficientes. Buenas noches, bienvenidas a una nueva sesión de la segunda Cátedra por la Paz, de justicia transicional, justicia restaurativa y paz territorial. En esta ocasión haremos la cuarta sesión correspondiente a la primera unidad, que es una sesión, llamémosla o entendámosla como unidad de inducción, ¿no? De introducción a todos estos temas que tienen que ver con la justicia transicional, la justicia restaurativa, la justicia reparativa y demás, que ya hemos venido trabajando en las otras sesiones que nos han precedido. En esta ocasión vamos a trabajar el tema correspondiente al Sistema Integral para la Paz, y pues que tendría que ver necesariamente con toda la caracterización de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, mandato, funciones y sentido. Para esto tenemos la participación de Boris Duarte, el profesor Boris Duarte, quien ya tuvimos la oportunidad de escucharlo en la primera Cátedra para la Paz hace un año, quien nos acompañó pues desde toda su experiencia y conocimiento alrededor de los temas de la historia del conflicto armado colombiano, de la historia de los procesos de paz también en Colombia, de las varias apuestas de justicia transicional que hemos tenido. En este momento, pues, él nos va a acompañar alrededor de estos temas que tienen que ver con la caracterización de la JEP,
los invitamos pues y las invitamos también a que nos acompañen en la noche de hoy a escucharlo para darle forma a lo que va a ser este proceso de justicia transicional que estamos apostándole o que venimos apostándole ya desde un buen tiempo en Colombia. Boris Duarte Caviedes es politólogo, asesor de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional de la Jurisdicción Especial para la Paz, docente de la Universidad Nacional de Colombia, coordinador académico del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene 11 años ya de experiencia profesional, tanto en la Alcaldía Mayor de Bogotá como en la Universidad Militar La Nueva Granada, Jurisdicción Especial para la Paz necesariamente, Pares, CODES, entre otras. Tiene mucha experiencia específica en análisis de políticas públicas, particularmente en políticas de paz y en políticas de víctimas, en formulación y gestión y coordinación de proyectos, en articulación interinstitucional, en docencia universitaria y en investigación asociada a temas como la cultura política, conflictos armados, víctimas y construcción de paz. Bueno, el profesor Boris Duarte, como lo mencioné, ya nos ha acompañado en varias ocasiones. De hecho, es casi que nuestro vínculo, nuestra relación directa con los de Jurisdicción Especial para la Paz, a quien agradecemos realmente mucho todo el trabajo que ha realizado y sobre todo con estas dificultades que hemos tenido de comienzo de año, tanto en la ELSAP como en la JEP, pero que aquí nos ha permitido estar. También pues agradecemos al profesor Boris que haya asumido la sesión de esta noche completa, con todo el interés necesariamente que tenemos en hacer este vínculo entre la ESAP y la JEP. Pues para todos quienes nos están escuchando, vamos a darle paso al profesor Boris Duarte. Todos los comentarios, todas las preguntas que ustedes tengan a bien proponernos sobre el tema que se va a desarrollar esta noche, les pedimos los vayan escribiendo en el chat de YouTube, en donde en algún momento también será compartido, como lo hemos venido haciendo todas las sesiones, el formulario de asistencia para que por favor lo completen. La idea es que escuchemos al profesor Duarte, haremos una sesión de preguntas, comentarios y demás de cierre, y al final hablaremos también de lo que sigue en la cátedra y también de lo que tiene que ver con el concurso de experiencias audiovisuales que haremos en conjunto entre la SAP y la JEP, alrededor de experiencias de construcción de paz territorial. Entonces, profesor Boris, bienvenido. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación y todo su papel en cuanto al desarrollo de esta segunda cátedra y de hecho de la primera entre la JEP y la SAP. Muchísimas gracias. Vale, profesor Wilson, muchísimas gracias. Agradecerle a la ESAP en su conjunto por este espacio. Para la jurisdicción, seguramente ya se lo escucharon al magistrado Vidal, es muy importante toda la pedagogía que podamos hacer sobre el quehacer de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero también quisiera agradecerle a la ESAP, no solamente por estos espacios pedagógicos, sino por el trabajo que tenemos en otros ámbitos. Ustedes lo saben más que yo, la ESAP tiene una responsabilidad, tiene un encargo y es el de asistir técnicamente a las autoridades públicas. Estamos en un trabajo de articulación con la ESAP para asistir técnicamente a las entidades territoriales, a los alcaldes, sobre todo alcaldes en territorios PEDET, en todo lo que tiene que ver con la construcción de paz y con la política, en últimas, de paz en general. Entonces, para nosotros es muy especial este relacionamiento que tenemos con la Escuela Superior de Administración Pública y para mí en particular es un gran placer, es un gran honor poder acompañarles el día de hoy en esta sesión. Entonces, tenemos preparado, quisiera pedirle a nuestra ayuda remota ese tema, así las diapositivas, muchas gracias. Tenemos hoy este tema del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Es lo que me han pedido que trabaje con particular énfasis en la Jurisdicción Especial para la Paz en términos de sus objetivos y de sus mandatos. Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a arrancar. Las preguntas y las inquietudes las estarán recogiendo y bueno, ya luego al final vamos a tener una posibilidad para resolver estas inquietudes. Bueno,
Bueno, entonces yo sé que ya ustedes hablaron del acuerdo de paz. Yo simplemente quería señalar que pues este sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, pues es un sistema que deriva de los acuerdos de paz. Acuerdos que tenían como horizonte estratégico, además de la terminación del conflicto, para traer alivio a las víctimas por todo el sufrimiento que se les ha causado, crear las condiciones para avanzar hacia una sociedad mucho más democrática, mucho más inclusiva, y eso pues implicaba crear un complejo institucional que atendiera las demandas de las víctimas, y por eso vamos a hablar hoy del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Por supuesto, ese complejo, o bueno, más que complejo, ese diseño, ese nuevo diseño institucional para atender las demandas no solamente de las víctimas, sino de otros sectores sociales, pues seguramente ustedes hablen de eso, ya hayan hablado de eso, pues comprende otras instituciones como por ejemplo la Agencia de Renovación del Territorio, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los planes nacionales, los planes locales para el desarrollo territorial, en fin, sí, solamente quería decir que el sistema integral para la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición hace parte de esas instituciones que nacen con el acuerdo, ¿sí? Que tienen un mandato particular y que en función de ese mandato se espera le cumplan a las víctimas y por supuesto pues cumplan con la implementación del acuerdo de paz. En esta diapositiva lo que yo he querido representar es pues más allá de identificar como los objetivos o los puntos del acuerdo. Usted sabe, son seis puntos, ya ustedes hablaron sobre eso, pues es básicamente la importancia para que sea efectivo este acuerdo, pues de que su implementación sea una implementación integral, ¿sí? Y aquí lo que hay que decir es que pues la implementación ha tenido mayores avances en unos puntos que en otros. Uno de los puntos en los cuales ha habido mayor avance es precisamente el punto 5 de víctimas, en donde está este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Hay otros puntos del acuerdo que se encuentran mucho más rezagados, como el del desarrollo rural, como el de la participación política, como el de la solución al problema de las drogas ilícitas. Incluso hay componentes del punto 3, fin del conflicto, de reincorporación, que se encuentran algo rezagados. Afortunadamente, hoy me ha tocado hablar a mí de los puntos donde el acuerdo se haya, digamos, mucho más desarrollado, mucho más implementado, pero quería señalar que el éxito en la implementación de este acuerdo es cumplir con la integralidad. Vean ustedes que parte de las dificultades que tenemos en la Jurisdicción Especial para la Paz tiene que ver con el hecho de que hay territorios en donde el conflicto persiste precisamente porque algunos de estos puntos no se han desarrollado como se esperaba, persiste porque los comparecientes, los antiguos combatientes de FARC o incluso de Fuerza Pública se hallan en algunos territorios bajo condiciones de seguridad muy complicadas, y entonces eso afecta, ¿no?, el quehacer de la jurisdicción, afecta el quehacer de la unidad de búsqueda, afectó en su momento el quehacer de la Comisión de la Verdad, que son las tres grandes entidades del Sistema Integral para la Paz. Entonces yo quería con esta gráfica plantear eso, plantearlo, porque creo que es importante generar conciencia y darle mucha más importancia a este principio de la integralidad del acuerdo, ¿no? Porque a veces en el camino se nos va perdiendo los principios, se nos va perdiendo el horizonte estratégico, y entonces cada quien como que se va ocupando de lo suyo. Entonces está la agencia de reincorporación, como no, cumpliendo con los planes de reincorporación, pero hay otros elementos que de pronto se van quedando en el camino, que le van poniendo grandes obstáculos, no solamente al acuerdo, sino en últimas a la construcción de paz, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí profundicemos
en el punto quinto del acuerdo. ¿Listo? El punto quinto del acuerdo es el punto sobre víctimas, es el acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Insisto, todos los puntos son igualmente importantes. Hoy profundizaremos en el punto quinto del acuerdo porque en él están contenidos todos los elementos que hacen referencia a lo que se busca cuando se habla de verdad, cuando se habla justicia, cuando se habla de reparación. Entonces, entremos de una hablando sobre qué es eso del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Yo me voy a referir a él simplemente como sistema integral para la paz. ¿De acuerdo? Este sistema es un conjunto de acciones, es un conjunto de procesos interconectados que se basan en este principio, en esta idea fundamental de poner al centro a las víctimas. Y tiene 4 grandes objetivos. El primer objetivo es satisfacer los derechos de las víctimas mediante la combinación de mecanismos de carácter judicial y mecanismos de carácter extrajudicial. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia de manera muy sencilla. Un segundo objetivo de este sistema es en la rendición de cuentas, es decir, a través de estos mecanismos, tanto judiciales o extrajudiciales, poder establecer responsabilidades, que todos los participantes, todos los responsables del conflicto, bien sea responsables directos o indirectos, combatientes o no combatientes, asuman su responsabilidad por las graves violaciones, por las infracciones cometidas en el contexto y en razón del conflicto. Un tercer objetivo es garantizar la no repetición, particularmente mediante la aplicación de todas las medidas que contempla el sistema para impedir, ahora las vamos a ver, la revictimización y la repetición, también alentando el rechazo de toda la sociedad, el rechazo a la guerra, pues, y de sus efectos, ¿no? Y por esa vía afianzar la terminación del conflicto e impedir el surgimiento de nuevas formas de violencia. Y finalmente, garantizar el enfoque territorial, el enfoque diferencial y el enfoque de género mediante el tratamiento diferenciado de los territorios, de las poblaciones, en especial de las víctimas mujeres, de las víctimas niños y niñas, de las poblaciones y de los colectivos más humildes y más vulnerables y por lo tanto más afectados por el conflicto, ¿no? Comprenderán ustedes que no es mismo haber padecido los rigores de la guerra estando, qué sé yo, en una ciudad aquí como Bogotá, en la comodidad de nuestras casas, tal vez viendo el conflicto por televisión, con el control remoto en la mano, que haber enfrentado esa misma guerra en un territorio como Tumaco, por ejemplo, en un territorio como Dabeiba, en Antioquia, en un territorio, en los territorios, por ejemplo, del Catatumbo, ¿sí? Y no es lo mismo inclusive haber enfrentado el conflicto siendo hombre que siendo mujer o que siendo mujer negra, ¿no? El conflicto nos afectó de manera muy diferente y para poder reparar, para poder atender los daños que el conflicto causó, pues es importante atender a esas diferencias, ¿no? Entonces, por eso el sistema integral para la paz se basa en principios de justicia, de equidad, de respeto a los derechos humanos y es tal vez uno de los pasos más importantes que nuestro país ha dado hacia la construcción de paz, porque se parte de reconocer el sufrimiento de las víctimas y se busca restaurar su dignidad y el bienestar de las personas afectadas por el conflicto. ¿Cuáles son los componentes principales de este sistema? Tenemos 3 componentes. Está la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia, y la no repetición, más conocida como Comisión de la Verdad. Está la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y está la Jurisdicción Especial para la Paz. Esas son las 3 entidades principales del Sistema Integral para la Paz. Ahora, estas entidades pues interactúan, se relacionan,
con otras entidades gubernamentales al efecto de garantizar la implementación del acuerdo y ese ideal máximo que es la consolidación de la paz, ¿sí? Entonces, estas entidades están permanentemente en diálogo y en interlocución con el gobierno nacional, con entidades como la Agencia para la Renovación del Territorio, como la Agencia de Reincorporación, como la Unidad de Implementación. Lo que quiero señalar es que no vayan ustedes a pensar o a creer que la paz está en manos única y exclusivamente de estas entidades. Estas entidades tienen un compromiso muy importante con la política de atención a víctimas, con la terminación del conflicto y con la no repetición, pero la paz tiene un componente importante en las víctimas, pero va mucho más allá. Y es importante el relacionamiento que este sistema tiene con otros sistemas que comprometen a otras entidades del Estado. Hablemos rápidamente de las dos primeras entidades que ven ustedes ahí, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda, porque me voy a concentrar en la jurisdicción. ¿Qué es esto de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición? Esta comisión es un mecanismo extrajudicial de verdad, es decir, este es el carácter extrajudicial. Su función no es juzgar, o no fue, porque hay que decir, la JEP trabajó durante un periodo de 3 años, el año antepasado presentó el informe producto de su trabajo. Hoy lo que tenemos es un comité de seguimiento a las recomendaciones. O sea, la JEP, la Comisión para la Verdad ya terminó gran parte de su trabajo. Esta, decía, es un mecanismo extrajudicial porque su función no fue juzgar, no fue sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos o de crímenes cometidos en el pasado. A diferencia de los tribunales y de los sistemas de justicia o de los sistemas judiciales, las comisiones de la verdad, y este no es la excepción, no tienen autoridad para imponer penas o para llevar a cabo juicios formales, sino que su objetivo es contribuir al esclarecimiento de lo sucedido durante el conflicto armado, darle reconocimiento a las víctimas y promover la responsabilidad voluntaria de quienes participaron en ese conflicto. Esta comisión pues es una comisión que se conformó de manera independiente, tiene un rango constitucional, un carácter transitorio, ya su mandato terminó, extrajudicial, ya expliqué por qué, y básicamente sus funciones principales fueron desarrollar todo un trabajo de investigación sobre las violaciones a los derechos humanos, las responsabilidades individuales y colectivas en esas violaciones, los impactos humanos, sociales, económicos, políticos del conflicto armado. Para eso, y esta es una de sus funciones, o fue una de sus funciones, pues convocó al país, convocó particularmente a las víctimas, a las comunidades, para que con sus testimonios contribuyeran al esclarecimiento de la verdad. Además, durante su mandato, la comisión estuvo en permanente diálogo con la Jurisdicción Especial para la Paz, informando sobre la participación no solamente de las víctimas, sino inclusive también de los victimarios en la reconstrucción de esta gran memoria del conflicto que después fue el informe de la comisión, ¿cierto? Pues, por supuesto, la comisión permanentemente estuvo rindiendo cuentas a través de medios masivos y con el informe final que se presentó en un acto público y que hoy está a disposición en una transmedia que está en internet para que cualquier ciudadano pueda consultar el trabajo de esta comisión. Luego de los 3 años de trabajo se instaló un comité encargado de rendir informes periódicos de seguimiento en torno a las recomendaciones, porque el informe que produjo la Comisión de la Verdad venía acompañado de una serie de recomendaciones al Estado, a la fuerza pública, a la sociedad civil, a la academia, recomendaciones que tenían el propósito de accionar a la sociedad colombiana para evitar la repetición y la revictimización, ¿no? Entonces, este comité de seguimiento hoy día se encarga de hacerle seguimiento al cumplimiento de esas recomendaciones. Eso
en relación con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Luego tenemos la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Esta es una entidad cuyo objetivo principal es dirigir, coordinar y contribuir a las acciones humanitarias para la localización de personas desaparecidas, bien sea que estas personas estén vivas o fallecidas, ¿no? Personas desaparecidas, por supuesto, en el contexto o debido al conflicto armado. Al igual que la Comisión de la Verdad, la unidad de búsqueda tiene un carácter extrajudicial, es decir, no juzga, no impone penas, pero adicionalmente la unidad de búsqueda tiene un carácter confidencial, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que sus hallazgos no sustituyen las investigaciones judiciales, pero además sus funcionarios no están obligados a informar a las autoridades sobre comisiones de delitos o sobre responsabilidades. Digamos que ellos son los únicos ciudadanos que se encuentran exentos de la obligación de denunciar la comisión de un delito o de compartir con las autoridades información que lleve a la captura de algún delincuente, ¿cierto? Si lo voy a poner de otra manera, cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotras presencia la comisión de un delito, de un asesinato, en términos generales está de alguna manera obligado a informarle a las autoridades públicas, a denunciar la comisión de ese delito. Los funcionarios de la unidad de búsqueda son los únicos que no están, digamos, obligados a ello. ¿Por qué? Porque la información que reciben es confidencial. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué ellos están exentos de esa función? Es muy sencillo porque la posibilidad de que la unidad de búsqueda haga su trabajo, que es encontrar personas desaparecidas, pues implica darle garantía a las personas que pueden tener información sobre los desaparecidos. Entonces, cualquier persona que tenga información sobre los desaparecidos puede estar tranquila de que su testimonio, de que la información que llegue a la unidad de búsqueda no será utilizada no será denunciada y pues no será utilizada en un proceso judicial, ¿cierto? Es decir, esta persona no será vinculada a un proceso judicial. Por decirlo de una manera más coloquial, pues se le guardará el secreto. Lo importante es que venga y diga aquí en la unidad de búsqueda que sabe dónde están las personas, dónde están los cuerpos, dónde están eventualmente, si están vivas, los secuestrados, o en fin, que nos dé esa información. No lo vamos a denunciar, no le vamos a decir a nadie. Lo importante es encontrar a las personas porque es una manera de reparar a las víctimas, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora sí, hablemos entonces de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿sí? Pero decir aquí que este es el componente de justicia, este sí es un mecanismo judicial del Sistema Integral para la Paz, inicialmente con un periodo de funcionamiento de 10 años, con la posibilidad de ser prorrogado otros 10 años más. Bueno, realmente es un periodo de 10 años para cerrar toda la fase de investigación, 5 años más para terminar su mandato, pero estos 5 años finales se pueden prorrogar por un tiempo igual. En promedio, se estima que el mandato de la jurisdicción vaya más o menos hacia el 2035, hacia el 2036, más o menos, ¿sí? Entonces, el objetivo de la jurisdicción, ahora lo vamos a ver, es investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, las infracciones al derecho internacional humanitario que se cometieron durante el conflicto armado. Ahora yo voy a profundizar en las funciones y en los objetivos de la jurisdicción, pero por ahora la introduzco diciendo, este es un mecanismo judicial. A la JEP sí le corresponde investigar, juzgar e imponer penas a los máximos responsables, ¿de acuerdo? Antes de profundizar en los procesos, los procedimientos, las rutas y en las características del mandato de la jurisdicción, quisiera yo trabajar 3 nociones o 3 conceptos que me parece importante para comprender lo que hace la jurisdicción. En primer lugar, el concepto más amplio y más genérico de justicia. En segundo lugar, el concepto de justicia transicional.
Y en tercer lugar, el concepto de justicia restaurativa, ¿de acuerdo? Sobre el concepto de justicia, la justicia ha sido desde siempre, desde que existen colectivos humanos, una de las preocupaciones más importantes de todas las sociedades, ¿no? Y hay que decir que no existe una única definición sobre la justicia, ¿no? Tenemos una serie de ideas ampliamente compartidas que nos pueden ayudar a comprender qué es la justicia. No hay un consenso terminado, un consenso definitivo, pero aunque no exista ese consenso terminado, ese consenso definitivo, hay en todo caso una serie de ideas ampliamente compartidas en todas las sociedades, en todos los sistemas de justicia, que nos pueden ayudar a comprender qué es justicia, ¿sí? ¿Por qué es importante esta claridad sobre la justicia? Porque en el caso colombiano hay narrativas y contranarrativas que, por supuesto, sobre la base de unos intereses particulares, pues no solamente ponen en tela de juicio lo que hace la jurisdicción, lo que hace el sistema, sino que además, digamos que desinforman sobre lo que en última se persigue cuando se hace justicia, ¿sí? Entonces, hay una idea que tiene mucha fuerza, que nos dice que no, que la justicia es solamente imponer penas e imponer castigos, y entre más dura sea la pena, entre más severo sea el castigo, más justicia se hace. Y sí, es cierto, hacer justicia es imponer penas, es imponer castigos, pero no solamente, no solamente. Entonces, yo he traído aquí unas 3 o 4 ideas, nociones sobre justicia para ampliar un poquitico la comprensión sobre la justicia. La justicia, creo que en esto podríamos estar de acuerdo. En primer lugar, consiste en tratar a todas las personas de la misma manera, ¿no? Sin importar quiénes sean, de dónde vengan, si son ricos o si son pobres. Es justo tratar a todo el mundo con la misma dignidad, si se quiere, ¿cierto? Tratarla con la misma manera. La justicia tiene como propósito general, y en eso también creo que todos y todas podríamos estar de acuerdo, proteger los derechos y la dignidad de todas las personas, ¿cierto? Esa es, digamos, una de las principales razones por las cuales la justicia es una preocupación en todas las sociedades, porque contribuye al efecto de proteger los derechos de la propiedad, los derechos de la naturaleza, los derechos políticos, los derechos sociales de todas las personas, ¿sí? En tercer lugar, ya lo decía ahora, podemos estar de acuerdo, cómo no, en que la justicia implica imponer una pena o una sanción, como por ejemplo el que viola una señal de tránsito, es justo que se le imponga una multa, que se le imponga algún tipo de sanción. Si el crimen es mucho más grave, concebimos o podemos estar de acuerdo en que debería ir a un lugar especial a que pague una pena, es decir, ir a la cárcel. A cualquier persona que con sus acciones comete delitos que afectan los derechos y la dignidad de otras personas. Saltarse una señal de tránsito, pues puede poner en riesgo la vida de otras personas, y entonces es importante que haya sanciones, porque si no todo el mundo haría lo que se le da la gana, ¿cierto? Bueno, la justicia, y creo que aquí es donde quiero ampliar la noción de justicia, no implica solamente imponer un castigo. Por supuesto, es importante imponer castigos a quienes violan la ley, pero también es justo reparar los daños causados y restaurar la armonía social que por las acciones de los victimarios se ha quebrado, ¿sí? Eso también es justo. En Colombia y en el mundo, la justicia va avanzando hacia allá. Es decir, sí es importante el castigo, pero se vuelve cada vez más importante la reparación de las víctimas, ¿de acuerdo? Para establecer una diferenciación, la justicia ordinaria, con ordinaria quiero decir justicia clásica, no es un concepto, digamos, peyorativo, sino la justicia más conocida, digamos, es una justicia que hace mucho énfasis en el castigo, y entonces a los delincuentes o a los victimarios, cuando son capturados, se les lleva ante un juez, se desarrolla un proceso judicial,
bajo el principio de la presunción de inocencia. Si esa persona es derrotada en el juicio, el juez le impone una pena. Si esa pena implica cárcel, ¿qué es lo que pasa? Que ese individuo es sacado de la sociedad y es recluido en una cárcel, ¿cierto? Y ahí es castigado, ¿cierto? Es una noción, digamos, vindicativa, vengativa de la justicia, en donde el Estado, a nombre de las víctimas, va a sancionar al victimario infringiéndole un dolor, un castigo proporcional al daño cometido. Entonces hay penas de cárcel de 5, de 10, de 15, de 20 años. Pero es el Estado el que asume ese rol de vengarse en nombre de la víctima con la imposición de una sanción que cause un dolor proporcional al daño causado. Ese es un modelo de justicia, el modelo de justicia clásico. No, en esta charla y en esta pedagogía no queremos decir que esa justicia no sirva, que sea obsoleta, ¿no? Tiene unas, digamos, unas virtudes, pero también tiene unos limitantes, ¿cierto? Por ejemplo, pues es una justicia que aísla al victimario y el victimario nunca le va a dar la cara a sus víctimas, no les va a responder por absolutamente nada. El victimario de alguna manera responde solamente ante el Estado y ya cuando está condenado responde solamente ante unas instituciones muy particulares como el INPEC, ¿no? El Instituto Nacional Penitenciario de Colombia. En cambio, en la justicia restaurativa, el juez no aísla al victimario de la sociedad, sino que lo trae a la sociedad para que responda de otra manera y con otro tipo de castigos, para que responda por las conductas que cometió. Ya ahorita más adelante lo vamos a ver. Finalmente podemos decir, cierro esto, la justicia, creo que en esto podemos estar de acuerdo, reúne un conjunto de principios, de valores, de virtudes que nos permiten vivir armónicamente en sociedad, que nos permiten alcanzar el ideal de la convivencia pacífica. En el caso colombiano, la Constitución de Política ordena en el artículo 228, si no estoy mal, que la justicia es además una función pública. Eso quiere decir que es deber del Estado y de sus funcionarios, especialmente de los jueces, hacer valer las leyes para garantizar y proteger los derechos de la ciudadanía. Es decir, es deber del Estado investigar, juzgar y sancionar, ¿sí? ¿Qué pasa si el Estado colombiano no investiga, no juzga y no sanciona? Pues hay unos compromisos internacionales que el Estado colombiano ha suscrito, uno de ellos, el famoso Estatuto de Roma, que dicen que si el Estado colombiano no juzga, no investiga y no sanciona, entonces viene una corte internacional a asumir la competencia de esos casos y entra a investigar, a juzgar y a sancionar a estas personas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que está haciendo el Estado colombiano con la Jurisdicción Especial para la Paz, pues es honrar ese compromiso constitucional que ha hecho con los colombianos, con las colombianas, pero también honrar ese compromiso que ha hecho con la comunidad internacional, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es eso de la justicia transicional? La justicia transicional se refiere a diferentes procesos que utiliza una sociedad para enfrentar los problemas o los daños que se causaron por abusos graves, como por ejemplo violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo crímenes de guerra, como por ejemplo crímenes de lesa humanidad, conductas que tienen ocurrencia generalmente en el marco de una guerra o de un conflicto interno armado, ¿cierto? Esos procesos lo que buscan es que las personas que cometieron esos actos sean responsabilizadas, que sean juzgadas, que sean sancionadas y que por esa vía se haga justicia. Ya vimos que es justo investigar, juzgar, imponer penas, pero que también son mecanismos o procesos que buscan la reconciliación. Y para reconciliar un país hay que castigar, pero hay que saber castigar, ¿no? O sea, piensen ustedes en una familia cualquiera, si a un hijo que comete una afrenta contra alguno de los familiares lo aíslan y lo sacan de la casa, pues ahí no hay reconciliación, ¿no? Sí debe haber castigo, pero el castigo debe permitir la reconciliación. Y las justicias transicionales son particularmente especializadas en eso, ¿de acuerdo? En Colombia, en particular, pues la justicia transicional
fue, digamos, el mecanismo de justicia que se adoptó, entre otras porque los crímenes, las violaciones, las conductas punibles que afectaron a las víctimas que se cometieron son masivas, ¿sí? Se está hablando de más de 4 millones de delitos, por ahí pasó la cuenta, dice un magistrado, que el sistema, digamos, de la justicia clásica ordinaria, por sus procesos y sus procedimientos, no hubiera podido evacuar ni en 3 generaciones. Es decir, se corría el riesgo de que en un procedimiento de justicia ordinario estos crímenes no se investigaran, no se sancionaran, quedaran impunes, y por la vía de la impunidad pues no se reparara a las víctimas, no se avanzara en la terminación del conflicto o en la consolidación de la paz. Ahorita más adelante, no se preocupen, les voy a mostrar cómo es que investiga la JEP y por qué sus procesos y sus procedimientos son idóneos para atender esa masiva violación de derechos humanos, ¿de acuerdo? Bueno, las justicias transicionales, esta es una grafiquita de una acrópolis en Atenas. Con ella simplemente quería hacer esta reflexión. Las instituciones transicionales son tan antiguas como la humanidad. No nos las inventamos en Colombia. En Colombia simplemente hemos hecho un aporte a ese legado cultural de la humanidad. ¿Y por qué traigo lo de Atenas? Porque, digamos, uno puede rastrear la transicionalidad, las instituciones transicionales, o sea, las instituciones de justicia transicional, hasta la antigüedad. En el caso de Grecia, Grecia no siempre fue una democracia como no la pintan a veces, que además no la pintan como muy romántica, como muy perfectica. No era una democracia tan perfecta, pero es, digamos, en términos del ideal como el gran referente, no siempre fue una democracia. Fue una sociedad que se organizó de diferentes maneras, que atendió conflictos de diferentes maneras. Fue durante un periodo importante una monarquía, y el tránsito entre la monarquía y la república implicó unos cambios en su régimen político, implicó la creación de instituciones transicionales, porque la transición no solamente es transición para juzgar las graves violaciones, sino también es la transición de los regímenes políticos de contextos de autoritarismo, por ejemplo, el caso de las dictaduras, ¿cierto? El caso de, digamos, las monarquías absolutistas, o garantizar el tránsito de una situación de conflicto armado, una situación de democracia o una situación de paz, ¿no? Entonces, quería simplemente decir esto de la justicia transicional. Es un legado de la humanidad, ha sido muy útil para garantizar esas transiciones en América Latina a partir de la década de los años 80, en África después de los procesos de descolonización y de los conflictos internos que se dieron allí. En fin, ha sido, digamos, un mecanismo recurrente. Y finalmente, ¿qué es esto de la justicia restaurativa? La justicia restaurativa parte de entender que el delito no solamente es una violación de la ley que merece un castigo, sino que además es una agresión hacia las personas. Ya esto más o menos ustedes lo intuyen de lo dicho hasta este momento. Es una agresión hacia la convivencia y es una agresión a la comunidad en general, ¿cierto? Entonces, en el marco de la justicia restaurativa, el delito y la manera como se responde al delito se entienden de manera diferente, ¿cierto? Va más allá, pasa por ahí, pero va más allá de buscar castigo y de buscar venganza. Lo que busca principalmente la justicia restaurativa es restaurar la armonía de la sociedad y superar el daño causado por X o Y conducta delictiva, ¿cierto? En un modelo de justicia restaurativa, este es el principal mensaje que yo les quiero transmitir en la noche de hoy. En un modelo de justicia restaurativa, el responsable o el victimario, aquí en la JEP los llamamos comparecientes, las víctimas y las comunidades participan activamente al efecto de encontrar una solución para las consecuencias del delito. Eso es lo más importante de la justicia restaurativa, a mi juicio, ¿sí? Que es un modelo de justicia que llama al compareciente, al victimario, llama a la víctima y llama a la comunidad. Y bueno, entre los tres, pongámonos de acuerdo en cómo vamos a resolver las consecuencias del delito cometido, ¿cierto? Por supuesto,
Las justicias restaurativas por lo general cuentan con la ayuda de una persona o de grupos de personas que facilitan el proceso. Al final del día, los jueces de la jurisdicción y todo el personal de la Jurisdicción Especial para la Paz son esos mediadores entre los victimarios, entre las víctimas y las comunidades que se están encontrando para ponerse de acuerdo, para ponerle salida al delito, ¿cierto? Entonces, en la Jurisdicción Especial para la Paz, uno de los principios más importantes es aplicar la justicia restaurativa. Esto implica priorizar la reparación del daño, priorizar la ayuda a las víctimas que han sufrido a causa del conflicto, terminar en la medida de lo posible con la exclusión social que han experimentado las víctimas debido a su victimización, también garantizar la reincorporación de los victimarios y garantizar que en todo esto participen las comunidades, porque esto tiene lugar, esto está pasando en territorios donde habitan no solamente víctimas y comparecientes, sino donde habitan otros y habitan otras, ¿de acuerdo? Listo, muy bien, vamos a entrar ahora sí de lleno en los objetivos, en el mandato de la jurisdicción, en sus procesos, pues en últimas en sus procedimientos, recordándoles lo siguiente, que me parece bien importante que se tenga en cuenta. La razón por la cual se adopta en Colombia un modelo de justicia restaurativa es porque se llega a la conclusión de que los procesos y los procedimientos, los mecanismos del sistema judicial ordinario no iban a ser capaces de enfrentar esta situación de manera adecuada porque sus tiempos, sus procesos, sus procedimientos y sus objetivos no eran suficientes para atender las necesidades de las víctimas. Entonces, ante esta magnitud de violaciones de derechos humanos, existía el riesgo de que el sistema judicial ordinario colapsara rápidamente y no contara con las herramientas necesarias para esclarecer la verdad, garantizar la reparación, prevenir la repetición de estos hechos. Eso genera un alto riesgo de impunidad y, por supuesto, la insatisfacción de las víctimas y del país entero. Por eso es que se adoptó un modelo de justicia transicional en Colombia que superara esas limitaciones, que ofreciera un enfoque complementario, integral, efectivo a la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas. ¿Listo? Bueno, los objetivos de la Jurisdicción Especial para la Paz están plasmados en varias normas que lo regulan. Está, por supuesto, en el acto legislativo 01 del 2017, es decir, está en la Constitución. Pero además de eso hay una ley, quien quiera de pronto profundizar en ello, es la ley 1957 del 2019, que establece que la JEP, que es el componente de justicia del Sistema Integral para la Paz, creado producto del Acuerdo de Paz, hecha parte de la Constitución mediante el acto legislativo 01 del 2017, tiene el objetivo de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, por un lado, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, por otro lado, garantizar, mejor, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera, y, este es muy importante, adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno mediante determinado tipo de conductas que son de las cuales conoce la JEP. ¿Qué es esto de garantizar la seguridad jurídica? Pues que estas personas sean investigadas, juzgadas y sancionadas por sus delitos y que no vuelvan a ser juzgados en el futuro por esos delitos, ¿sí? Por ejemplo, este es un tema bien importante. Hay unos comparecientes, ya lo vamos a ver ahorita, que lo hacen de manera voluntaria, no están obligados. Hay unos que están obligados y hay otros que van, comparecen ante la JEP si quieren, y si no quieren, pues no van. Pues si no quieren, estas personas eventualmente salen referenciadas en los informes y se les abre un proceso de investigación, la JEP los llama y no comparecen porque no quieren, esas personas quedan expuestas a que un tribunal internacional venga y conozca de esos delitos, las juzguen y las sancione, ¿cierto? Entonces,
Lo que yo quiero decir con esto es que todo el que se acoge a la Jurisdicción Especial para la Paz, en teoría, vamos a ver si en la práctica eso se logra, pues yo creo que sí, por supuesto, en teoría pueden tener la plena seguridad de que una vez su proceso culmine en la JEP, ya nadie los va a volver a molestar por eso. ¿Sí? No los van a volver a requerir, no los van a volver a allanar, ni un juez en Colombia, ni un juez en ninguna corte del mundo puede volver a juzgar a esas personas por esos delitos, ¿de acuerdo? Eso es la seguridad, la plena seguridad jurídica para quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto. ¿Listo? La competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. La competencia, es decir, sobre qué es competente la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay 3 escenarios o 3 niveles de la competencia de la JEP. Hay una competencia material, es decir, la JEP investiga, juzga y sanciona las conductas más graves ocurridas en el marco del conflicto armado. ¿Qué son las conductas más graves? Las conductas más graves son, en su orden, las graves infracciones al derecho internacional humanitario, ¿sí? Segundo, los crímenes de guerra. Y tercero, los crímenes de lesa humanidad, ¿de acuerdo? Esas 3 son las conductas más graves. Esas conductas no se pueden amnistiar, no se pueden perdonar por la gravedad de sus impactos, ¿cierto? Usted puede perdonar, puede amnistiar, si se quiere, el porte ilegal de armas. En principio, el porte ilegal de armas no constituye una grave infracción al derecho internacional humanitario, no constituye un crimen de lesa humanidad, no constituye un crimen de guerra, ¿de acuerdo? Y eso puede ser, digamos, como parte del delito de rebelión amnistiable, ¿cierto? Era lógico que, por ejemplo, los guerrilleros pues andaran con armas que no están debidamente legalizadas y registradas. Otra cosa es el secuestro, que constituye una grave infracción del derecho internacional humanitario. ¿Listo? Sobre todo el secuestro de no combatientes. Otra cosa es el asesinato fuera de combate, ¿cierto? Que constituye un crimen de guerra, ¿cierto? Entonces, la competencia material es eso, las conductas más graves que ocurridas en el marco del conflicto. Un segundo nivel de competencia es la competencia personal. Eso quiere decir que la JEP no investiga absolutamente a todo el mundo, sino que solamente investiga a por un lado, los comparecientes de las ex-FARC. Estos comparecen de manera obligatoria, las ex-FARC. Y en segundo lugar, investiga a los agentes del Estado. Y aquí en los agentes del Estado hay 2 grupos diferenciados. Por un lado, está la fuerza pública, soldados, es decir, militares y policías. Ellos tienen que comparecer obligatoriamente. Y está otro grupo dentro de este paraguas de agentes del Estado que son los servidores públicos, alcaldes, gobernadores, congresistas, expresidentes, que no tienen que comparecer obligatoriamente, sino que comparecen voluntariamente, si quieren, ¿de acuerdo? Y está finalmente este tercer grupo que los llamamos terceros civiles, que son terceros que contribuyeron de una u otra manera con el conflicto, pero que no eran ni de las FARC, no eran miembros de fuerza pública, no eran servidores públicos, ¿sí? Qué sé yo, empresarios, ganaderos, el panadero de XYZ, de la tienda, en fin, civiles, terceros civiles. Estos últimos comparecen de manera voluntaria, ¿listo? Voluntaria. Y finalmente hay un nivel de competencia temporal. ¿Qué es esto de la competencia temporal? Pues que la Jurisdicción Especial para la Paz conoce de forma exclusiva de las conductas de los delitos cometidos antes del 1 de diciembre del 2016. Delitos, por supuesto, relacionados con el conflicto o directamente con el conflicto, ¿sí? No cualquier tipo de delito. Por ejemplo, una vez llegó un agente de la policía pidiendo ingreso a la JEP, y entonces porque había sido capturado y había sido procesado por narcotráfico.
Y entonces, bueno, la JEP conoció el caso, estudió el caso y llegó a la conclusión de que no, de que esa persona no podía acogerse a la JEP porque si bien el narcotráfico es un delito conexo a otros delitos en el marco del conflicto interno armado, en ese caso particular, ese policía no estaba traficando como parte, pues, de, digamos, de otras conductas cometidas en el conflicto, sino pues estaba traficando para enriquecerse él personalmente, pues, ¿cierto? No tenía eso nada que ver con el conflicto. Entonces, esa competencia temporal hace referencia a eso, ¿cierto? Y de la mano con la material, conductas cometidas antes del 1 de diciembre del 2016 que tengan estrecha relación y vínculo con el conflicto interno armado, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, vamos adelante. Veamos ahora cómo está estructurada la Jurisdicción Especial para la Paz. Tal vez ese no sea la mejor gráfica, pero bueno, la JEP tiene un órgano de gobierno que se encarga de establecer los lineamientos y las directrices para garantizar el funcionamiento de la jurisdicción. Todo esto está reglamentado en una serie de documentos normativos. El órgano de gobierno se enfoca en la toma de decisiones de planeación, diseño y mejoramiento organizacional, bueno, en fin. Ese órgano de gobierno debe garantizar que la JEP cumpla con las obligaciones señaladas por la Constitución, ¿de acuerdo? Ese órgano de gobierno está integrado, digamos, es un órgano que funciona, su composición, pues, está integrada por un magistrado de cada una de las salas y secciones de la jurisdicción. Ya ahorita vamos a ver eso de las salas y secciones de la jurisdicción. Está el presidente de la jurisdicción, de la JEP, está el director de la unidad de investigación y acusación y tiene una secretaría técnica que está a cargo de la secretaría ejecutiva. Sobre la unidad de investigación y acusación, yo solamente quiero decir que es un organismo muy parecido a la fiscalía en el caso de la justicia ordinaria. ¿Cómo funciona la justicia ordinaria? La justicia ordinaria funciona de la siguiente manera. Hay un fiscal o una fiscalía que se encarga de acusar a una persona, ¿cierto? La acusa de haber cometido X o Y delito, la acusa ante un juez. Y entonces el juez, en función de esas acusaciones, puede ordenar varias cosas. Puede ordenar su captura o puede ordenar que, pues no necesariamente su captura, pero sí que tiene que asistir a un juicio para ver si es culpable o no, en fin, ¿cierto? Entonces, eso hace la fiscalía. Acusa y allega las pruebas que demuestran sus acusaciones, ¿cierto? Todo sobre la base del principio de que usted es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. En el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, aplica también el principio de que usted es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Sin embargo, de alguna manera, quienes comparecen ante la jurisdicción, digamos que comparecen más o menos con una especie de reconocimiento previo de su responsabilidad. Y lo que van a hacer es más bien contar detalladamente la verdad de lo que conocen y reconocer la responsabilidad, porque una cosa es contar verdad y otra cosa es asumir responsabilidad. Es decir, una cosa es, vea, yo sé que en el caso del secuestro de los diputados de la asamblea, de los diputados, sí, de la asamblea departamental del Valle, las órdenes las dio tal persona, los operativos se llevaron de tal manera, los secuestrados fueron transportados de tal manera, fueron llevados a tal lugar, yo eso lo sé. Pero una cosa es contar verdad y otra cosa es decir, yo en eso que pasó fui responsable por decir cualquier cosa del transporte o de cuidar o de no cuidar a las víctimas, ¿de acuerdo? Entonces, en la JEP son dos cosas diferentes, la verdad y la responsabilidad. Lo que le exige la JEP a los comparecientes no es solamente que cuenten verdad, sino que asuman su responsabilidad. Y la unidad de investigación y acusación entra a jugar solamente en aquellos casos en los cuales no hay reconocimiento de responsabilidad. Un compareciente dice, no, pues sí, yo les puedo contar esto es lo que sé, pero no soy responsable. En ese caso, la UIA entra a actuar y se inicia un proceso adversarial, no dialógico, ya ahora les explico la diferencia, y
empieza un proceso ordinario, ¿cierto? Entonces la OEA acusa y dice, bueno, esta persona es culpable de tal y tal y tal cosa. Si es hallada culpable, si es vencida en juicio, se le imponen unas penas más duras. Y si no, pues normal, lo que pasa en un juicio, pues también se le debe garantizar, pues, pues más que su libertad, porque en la JEP todos los juicios ocurren en libertad, pues digamos que se le absuelve, ¿cierto? Bueno, ¿cómo está organizada la magistratura? La magistratura o el Tribunal para la Paz está integrado en este momento por 38 magistradas y magistrados, la mayoría son mujeres. 18 de estos magistrados están en las salas de justicia y 20 en el tribunal. Para que se hagan una imagen gráfica, dice, profe, en estos momentos no me está permitiendo fijarlo. Si no me permite, le vuelvo a enviar en 10 minutos. No entiendo, Sergio, ¿qué es eso? Yo voy a seguir. Ya, creo que es el enlace de la participación. Perdón, estaba leyendo aquí un tema técnico. Entonces decía, la JEP, piensen ustedes como en una pirámide para entender su organización de la magistratura. En la base de la pirámide hay unas salas, están estas tres que ustedes están viendo ahí. Está la sala de reconocimiento de verdad, responsabilidad y determinación de hechos y conductas. Esta sala es la que construye los macrocasos y luego los enruta al tribunal. Es en esta sala en donde los comparecientes hacen todos los aportes de verdad y reconocen responsabilidad en esas conductas cometidas, ¿de acuerdo? Está en un segundo lugar, en la base de la pirámide, está la sala de amnistía o indulto, que es una sala que, con base en una ley que ya en su momento expidió el Congreso de la República, concede amnistías o indultos a las FARC, solamente a las FARC, porque la figura de amnistía y de indulto solamente cobija a aquellas personas que se han rebelado en contra del Estado, ¿de acuerdo? Amnistías o indultos a delitos indultables, ¿no? No a cualquier delito, solamente a los delitos indultables, ¿sí? Por ejemplo, el porte ilegal de armas, por ejemplo, el porte de prendas privativas del ejército, por ejemplo, el delito de rebelión en sí mismo no es una violación al derecho internacional, no es un crimen de guerra, no es un crimen de lesa humanidad, esto es amnistiable, ¿cierto? Entonces, esa es una sala especializada en eso, poder decir, bueno, esta persona no es un máximo responsable porque no cometió graves violaciones al derecho internacional, a los derechos humanos, no cometió crímenes de guerra, en fin, entonces lo podemos amnistiar, ¿de acuerdo? Y está la sala de definición de situaciones jurídicas que decide sobre terceros voluntarios y sobre la fuerza pública. La fuerza pública también hay personas que no participaron de manera determinante en los crímenes de los cuales se les está acusando, ¿cierto? Eventualmente su participación fue menor, de menor responsabilidad. A ellos se les aplica algo parecido a la amnistía, pero no es la figura. En el caso de fuerza pública se llama la renuncia condicionada a la persecución penal. Es decir, si estaban presos, salen libres, y si tenían algún proceso, pues ese proceso se cierra y resuelve cuentas con la justicia de esa persona. En el caso de los que no son máximos responsables, ¿de acuerdo? Y luego tenemos en la pirámide, en la parte de arriba de la pirámide, las secciones, ¿sí? De la parte de abajo se enrutan los casos a la parte de arriba. Entonces tenemos la sección de reconocimiento, que es la sección a la cual llegan todos los casos que la sala de reconocimiento en el paso anterior remitió, ¿cierto? Y entonces en esa sección de reconocimiento se desarrolla la ruta dialógica dialogada y es donde los jueces finalmente imponen las sanciones a los máximos responsables. Ya vamos a ver qué tipo de sanciones, ¿de acuerdo? Está la sección de ausencia de reconocimiento. ¿Cuál es esa sección? Pues es una sección a la cual llegan los casos que remite la sala de reconocimiento del paso anterior, los casos en los que el compareciente no reconoció su responsabilidad. Y es donde les digo que inicia un proceso, un juicio de tipo adversarial. Está una sección de revisión que revisa las resoluciones o las sentencias de la justicia ordinaria, le da trámite a las acciones de tutela que eventualmente pueden poner víctimas o comparecientes, estudia, entre otras, por ejemplo, las garantías de no extradición, en fin. Y finalmente, en todo esto se pueden presentar controversias, como en cualquier
digamos, sistema de justicia. Y aquí, como en cualquier sistema de justicia, hay un órgano de cierre, porque uno puede apelar, ve, a mí no me gustó lo que la sala de reconocimiento dijo en su resolución de hechos y conductas, no me parece, no estoy de acuerdo, no fueron tenidas en cuenta estas cosas que yo dije, estos reconocimientos que yo dije, y entonces impugna. Y entonces eso, pues, digamos, va a una instancia superior, en este caso es esta sección de apelación, que ya es un órgano de cierre, ¿cierto? Que resuelve esas controversias y convierte en cosa juzgada los objetos sobre los cuales conoce. Esto que están viendo ustedes ahí es la ruta, no sé, se ve un poquitico desconfigurado, pero les voy a contar rápidamente cómo ha venido operando la jurisdicción, ¿de acuerdo? Entonces, esto arranca en el año 2018, entre el 18 y el 21 más o menos. La jurisdicción hace un llamado a la sociedad, principalmente a las víctimas y a las organizaciones de víctimas, para que traigan informes de lo que conocen del conflicto. También recibió informes de otras entidades del Estado, como la Fiscalía General de la Nación, como la Procuraduría, como la Defensoría del Pueblo. Y con estos informes que presentaron víctimas e instituciones del Estado, construyó lo que se conoce como el universo provisional de hechos, si se quiere, ¿cierto? Y con base en la construcción de ese universo de hechos y conductas, estructuró 11 macrocasos, ¿sí? Porque consideró que esos 11 macrocasos daban cuenta de todo ese universo de violaciones de derechos humanos que se cometieron. Ahorita les voy a contar cuáles son esos 11 macrocasos. Eso lo hizo la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, ¿de acuerdo? Y entonces, para cada uno de los macrocasos ha empezado a llamar, a recibir versiones voluntarias de los comparecientes, a contrastar con los informes, a contrastar con investigaciones o prácticas de pruebas que se ordenan, en fin, empieza a contrastar, ¿cierto? A decir, bueno, porque algunos dicen, un pequeño paréntesis, que yo esto sobre todo ha sido un reto que hemos tenido ahí en la subdirección de fortalecimiento, la pedagogía con miembros activos de fuerza pública, que tienen un poco la idea de que no, es que allá a la jurisdicción cualquiera va y dice lo que quiera, va y dice lo que quieren los jueces a cambio de rebaja de penas o a cambio de tratamientos benignos por parte de la justicia. Y no, señores, eso no es así. Aquí no hay, digamos, ningún intercambio de ese sentido. Los jueces no están esperando que les digan A, B, Z o Y y a cambio de eso entonces ofrecen prebendas. No, aquí hay, digamos, unos mecanismos muy rigurosos de investigación y de contrastación de la información. Entonces, eso no es que un compareciente va y dice lo que quiere. El compareciente tiene que saber, tiene que tener claro que lo que dice tiene que tener sustento, porque si en el proceso de contraste, de investigación, de verificación de fuentes con las víctimas, en fin, la JEP dice, no, esto que usted me está diciendo es pura carreta, pues le va a ir muy mal, ¿de acuerdo? Entonces, eso ocurre en la sala de reconocimiento de verdad, ¿cierto? Ahí se contrasta la información, en fin. Luego eso va a una audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad. En esa audiencia pública, después de que se ha investigado, la JEP le ha dicho al compareciente, oiga, vea, los informes señalan que eventualmente usted participó en esto, es responsable de esto, en fin, tal. Viene la audiencia. En esa audiencia de reconocimiento es un paso muy importante, es donde el compareciente dice, bueno, listo, yo hice esto, participé de esta manera, soy responsable de esto, pero además la verdad de lo sucedido es esto, ¿listo? Y entonces, si en esa audiencia pueden pasar dos cosas, que el compareciente reconozca, como les decía, o que no reconozca. Si reconoce, eso va a una resolución de conclusiones. Esa resolución de conclusiones finalmente se va a traducir después de otros pasos que da, pero yo aquí resumo, en una sentencia que produce la sección con reconocimiento. Y esa sentencia dice, ya ahorita les explico bien en detalle, dice, en los casos de reconocimiento, bueno, a estas personas las vamos a sancionar con una sanción de tantos años y durante esos años esas personas tienen que realizar
estas actividades y tienen como castigo estas restricciones a la libertad, ¿cierto? Son sanciones y ahorita les digo cómo son esas sanciones. En el caso de los que no de los que no reconocen verdad y responsabilidad, entonces empieza el juicio adversarial. Si son derrotados en el juicio, se les va a imponer una sanción. Esa sanción tiene cárcel. Las otras que les dije antes no tienen cárcel. Aquí sí hay cárcel, si no hay reconocimiento de responsabilidad. En fin, así funciona. Ese es básicamente el esquema de ahí. Este es el mismo esquemita, solo que un poquitico más detallado. Yo les dejo la presentación, por supuesto, por si quieren profundizar en ello, leer un poquitico con más de detalle. ¿Listo? ¿Cómo investiga la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Cierto? Y aquí entonces empezamos a establecer diferencias con la justicia ordinaria, ¿vale? Ahora, diferencias no quiere decir negar la justicia ordinaria. Ese es otro mito, ¿no? Ah, no, es que quieren cambiar la justicia ordinaria por la justicia transicional restaurativa. No, la justicia transicional restaurativa es un complemento de la justicia ordinaria, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hablamos en la JEP de la investigación macrocriminal, ¿vale? Ese es la metodología de investigación, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Aquí se investigan patrones, es decir, la repetición de ciertas conductas, la repetición y la sistematicidad de ciertas conductas en cuanto a finalidades, modos de comisión, características de las víctimas, ¿de acuerdo? Eso es un patrón. Por ejemplo, en el caso de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, se encontró que es un patrón el hecho de que algunas unidades militares secuestraban a algunas personas, las llevaban a algunos batallones en particular para ser luego presentadas como bajas, falsas bajas, por supuesto, en combate. Se encontró, lo que se ha investigado es que eso fue un patrón que ocurrió por lo menos 6.400 veces. No son hechos aislados, ¿sí? No es que pasó en La Guajira uno, por allá en el Catatumbo otro, por allá en Antioquia otro, no, es un patrón, ¿de acuerdo? Es un patrón también el secuestro de civiles por parte de las FARC, como producto de una orden que en su momento impartió el secretariado de las FARC, ¿cierto? Eso es un patrón, no son hechos aislados. La investigación macrocriminal además ofrece un sistema, un mecanismo de agrupación de hechos, y entonces esa agrupación de hechos es lo que conocemos como macrocasos, ¿cierto? Entonces tenemos 11 macrocasos a la fecha, ahora se los voy a contar, y el objetivo de este método de investigación es hallar y juzgar a los máximos responsables, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se parte de la premisa de que juzgando y sancionando a los máximos responsables es posible develar las estructuras que permitieron la comisión masiva de esos delitos, ¿de acuerdo? Y además de eso, pues implica un ejercicio de priorización y de selección, que es lo que vamos a ver aquí, que es eso de la priorización y la selección. Entonces, la priorización hace referencia a la clasificación de los casos que merecen acudir primero al sistema judicial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su impacto es mayor, porque tal vez son los casos que más víctimas han dejado, en fin, eso es lo que se prioriza. En los macrocasos se priorizan, por ejemplo, está el caso de secuestro, 20.000 secuestros, pues ahí hay unos casos en particular que se priorizan en términos como del orden, y la selección hace referencia a el centrar los esfuerzos en la investigación solamente de los máximos responsables. Entonces, hay una suerte como de colador, si se quiere. Entonces, la sala de amnistía e indulto, en un trabajo, por supuesto, mancomunado que hace con la sala de reconocimiento de verdad, tamizan y dicen, bueno, listo, las pruebas, todo demuestra que no es un máximo responsable, fue, digamos, un miembro activo, sí, de la guerrilla, pero sin mucho mando, sin mucha relevancia, ese no lo vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar al secretariado, por ejemplo. A ver, esto sí, aquí, venga para acá, son seleccionados como máximos responsables de todos estos delitos cometidos. ¿Listo?
Bueno, ¿cómo funciona la investigación en el contexto penal de la jurisdicción? Aquí están viendo ustedes en pantalla los dos modelos, ¿cierto? En el modelo de la izquierda, donde están las R's, dice R, abajo dice hecho 1, víctima 1, R, hecho 2, víctima 2. Esta es la estrategia ordinaria de investigación, ¿cierto? En donde se relaciona cada hecho en particular con una víctima en particular y se investiga hecho por hecho, ¿de acuerdo? Hecho por hecho. En cambio, en el modelo de investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz, se agrupan los hechos, el hecho 1, el hecho 2, el hecho 3, sobre los cuales se construye el macro proceso o el macro caso. Se determina quiénes son los máximos responsables, pero también se agrupa un conjunto de víctimas, ¿cierto? Esta es la estrategia de investigación y juzgamiento que se plantea en la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿cierto? Esto, por supuesto, desde el año 2012 se viene, conociendo y trabajando, incorporando como mecanismo de investigación en contextos de masiva violación de los derechos humanos. ¿Listo? Y aquí está, en esta otra grafiquita, ya voy cerrando, 5 minuticos más, cómo funciona, cómo se operacionaliza, digamos, este procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿cierto? Entonces, o cómo se ha venido enfocando la investigación, ¿cierto? En el caso de las FARC, la lógica ha sido principalmente deductiva, ¿cierto? Es decir, se parte de la estructura criminal porque todos conocíamos la estructura, ¿cierto? De las FARC. Todos sabíamos quién era el secretariado, qué responsabilidades tenía el secretariado, el Estado Mayor, los comandantes, en fin, ¿cierto? Establecida la estructura, entonces se empieza a indagar por los planes que desarrollaba esa estructura criminal, los patrones, es decir, la sistematicidad de conductas, de hechos, en fin, los modus operandi, y al final se determinan entonces los hechos, y más que los hechos, como los impactos causados. Pero aquí se parte de conocer de entrada a los máximos responsables. En el caso de Fuerza Pública, la cosa ha sido un poco diferente, ¿cierto? Porque en principio, en teoría, no se conocía, pues, quiénes eran las cabezas, la estructura, digamos, determinante, sino que se conocía por las investigaciones, porque ya había muchos militares pagando penas en la justicia ordinaria, se conocían los hechos, ok, falsos positivos, ¿cierto? Y desde ahí se empieza a reconstruir hacia arriba. Bueno, ¿cuál fue el modus operandi? Ok, los secuestraban, los llevaban a las guarniciones militares, luego los camuflaban como guerrilleros, los llevaban a un campo y los ejecutaban, ¿listo? Ah, bueno, listo. Entonces, los patrones, bueno, listo, esto pasó en un periodo que va del 2005 al 2008, principalmente en tales y tales y tales zonas del país, bueno, en fin. Y sobre la base de eso, listo, empezamos a establecer, ok, esto pasó en tales lugares, es posible que aquí sean responsables los comandantes de tales y tales y tales batallones, en fin, y se va construyendo hacia arriba hasta poder establecer quiénes eran los máximos responsables, ¿de acuerdo? Esa es en líneas como muy generales la manera como se ha venido investigando, ¿de acuerdo? Los criterios de priorización y selección son básicamente unos criterios que tienen que ver con el impacto, ¿sí? Es decir, hay unos impactos subjetivos como las condiciones de vulnerabilidad de las personas, en fin, y unos criterios objetivos como la gravedad de los hechos, ¿de acuerdo? Y los criterios de selección son la gravedad, la representatividad y la participación más o menos determinante, ¿de acuerdo? Bueno, voy cerrando. Estos son los 11 macrocasos. Los 11 macrocasos no se van a abrir más. El año antepasado, se terminó la priorización y la selección. Y este es todo el universo que se va a investigar, todo lo que se va a juzgar y a sancionar. De esto decirles simplemente que hay como 3 tipos de macrocasos, ¿de acuerdo? Están los casos nacionales, digamos. Es decir, se investigan patrones que ocurrieron en todo el territorio nacional. Los más famosos son el secuestro, caso 01, que son retenciones ilegales realizadas por parte de las FARC, y el caso 03, asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, ¿de acuerdo? Primer tipo de macrocasos. Segundo tipo de macrocasos, priorizan
situaciones de territorios particulares. Entonces está el caso 02 que prioriza la situación en Tumaco, Barbacoas, Ricaurte en el departamento de Nariño. Está el macrocaso 04 que prioriza la región de Urabá. Está el macrocaso 05 que prioriza la región del norte del Cauca y del Valle del Cauca. Está el macrocaso no más. Y hay un tercer tipo de casos que se enfoca en sujetos en particular, víctimas, sujetos en particular. Entonces está el macrocaso 06, que es el que investiga todo lo que pasó con la Unión Patriótica, el exterminio, pues, o las víctimas de la Unión Patriótica. Está el macrocaso 07, que investiga todo lo que tiene que ver con el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. El 09, que investiga los crímenes cometidos contra pueblos étnicos en particular. Y tenemos otros dos casitos que como que no están incluidos en estos tres tipos. Bueno, tal vez en el primer tipo, que son los crímenes cometidos por agentes del Estado en asocio con grupos paramilitares. En este macrocaso 08 es donde han tenido entrada algunos antiguos exparamilitares, porque como ustedes pudieron ver, la JEP no tiene competencia sobre los paramilitares, pero sí les escucha, ¿cierto? Y si participaron como civiles, como terceros civiles antes de ser paramilitares o después de haber hecho parte de una estructura paramilitar, solamente en esos casos pueden sus casos ser conocidos y acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso, a Mancuso lo escucharon, pero al final se definió que no se le podía, digamos, acoger, ¿no? Y el macrocaso 011 que investiga las violencias basadas en género. ¿Listo? Esos son los 11 macrocasos que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora sí hablemos de las sanciones. Las sanciones. ¿Listo? Tenemos, esta es como una escalerita de derecha a izquierda. Tenemos a la derecha las sanciones, si se quiere, menos duras, más restaurativas, y a la izquierda de su pantalla las sanciones más retributivas. ¿Listo? A ver, para que entiendan esto de lo restaurativo y lo retributivo. Todas las sanciones tienen dos componentes, un componente restaurativo y un componente retributivo. Ya ustedes anticiparán que el componente restaurativo lo que busca es garantizar la restauración o la reparación de las víctimas. Aquí los comparecientes deben desarrollar una cosa que se llama trabajos, obras y acciones con contenido reparador y restaurador. Esos trabajos, obras y acciones con contenido reparador y restaurador, o TOAR, son trabajos que se desarrollan en el marco de unas 6 líneas restaurativas. Tiene que ver con, por ejemplo, participar en actividades de reparación a infraestructuras rurales, urbanas, de acueductos, de redes eléctricas, de reparación a escuela, vías, infraestructura, o procesos de alfabetización, o procesos de reforestación, o de reparación ecológica. En fin, hay una gran cantidad de actividades de TOAR, ¿de acuerdo? Y está ese componente, digamos, restaurativo de la sanción, pero hay un componente retributivo. Asocian retributivo con castigo. Y entonces tenemos desde las restricciones a la libertad, vea, usted no se puede mover de esta finca o de esta casa o de este lugar hasta la cárcel, ¿sí? Que son, digamos, como las sanciones como más duras en términos retributivos hablando. Entonces aquí tenemos a la izquierda lo más restaurativo y a la derecha lo más retributivo. ¿Listo? Entonces arrancamos. 2 minutos más para cerrar con las amnistías o los indultos, es decir, los tratamientos penales que se le dan a excombatientes diferenciados o especiales y a agentes del Estado, que no son máximos responsables, ¿listo? Que participaron, contribuyeron, pero que no son máximos responsables. ¿Por qué? Porque no cometieron crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, ¿listo? Luego tenemos las sanciones propias, así se llama, son sanciones que implican, en términos del componente retributivo, un castigo que es restricción a la libertad durante 5 a 8 años, pero no en una cárcel, en cualquier lugar menos en una cárcel. Y las restricciones a la libertad, digamos que no son tan duras, ¿cierto?
El punto es que durante esos 5 o 8 años, esas personas participen en proyectos restaurativos, desarrollando estos trabajos, obras y acciones con contenido reparador y restaurador. Es decir, hay castigo porque se les restringe su libertad, pero también ese castigo tiene que ser compatible con la posibilidad de que ellos vayan y reparen a las víctimas con estas acciones. ¿De qué depende que sean 5 y no 8? Pues de el grado de aporte a la verdad, de responsabilidad, también el tipo de, digamos, como de conducta criminal, el tipo de delito, digamos, ahí hay varias variables, ¿listo? Luego tenemos, siguiendo hacia la derecha, las sanciones alternativas, así se llaman, son sanciones con un nivel retributivo mayor. Aquí sí hay cárcel de 5 a 8 años. ¿Para quiénes? Para aquellos comparecientes que no reconocieron verdad en la sala de reconocimiento de verdad, pero que reconocieron verdad en el último minuto. Se los voy a poner de esta manera. La sala de reconocimiento traslada el caso a la sección con ausencia de reconocimiento, se inicia el juicio adversarial y antes de que se emita sentencia, la sección de reconocimiento le da una última oportunidad al compareciente. Le dice, vea, mi señor, aquí sale usted, las pruebas prueban esto, yo le voy a dar una última oportunidad de que reconozca responsabilidad. Si en esa última oportunidad reconoce responsabilidad, entonces le imponen una sanción alternativa. Ahí va a haber cárcel, pero vean, no es tanta, es de 5 a 8 años en esos casos. ¿Listo? Si definitivamente no reconoce responsabilidad, el juicio sigue y si es derrotado, pasa lo que pasa aquí en la última sanción, que es la sanción ordinaria, donde hay un nivel retributivo alto. Aquí entonces tienen que pagar 20 años de cárcel para quienes no aceptan responsabilidad, ¿cierto? Y habría, digamos, como otro nivel, pero no está, digamos, considerado dentro de las sanciones, que son las personas que son expulsadas de la jurisdicción, porque son personas que no cumplen con el régimen de condicionalidad. Y ya con esto voy a cerrar. ¿Qué es esto del régimen de condicionalidad? Para acceder a los beneficios jurídicos que ofrece la jurisdicción, porque vean ustedes que este tratamiento penal es bastante, sobre todo en las penas que tienen un componente restaurativo mayor que el retributivo, pues es un tratamiento benévolo. Incluso la pena más dura, que es de 20 años, es menor que las penas que impone la justicia ordinaria, ¿sí? Que pueden estar por encima de los 30 años, ¿sí? Entonces, para acceder a estos beneficios, todos los comparecientes tienen que cumplir con una cosa que se llama régimen de condicionalidad. Ese régimen de condicionalidad son 3 cositas y abro para preguntas. Tienen que aportar verdad plena, tienen que garantizar la no repetición y tienen que contribuir a la reparación de las víctimas. Aportar verdad plena es contar con pelos y señales lo que saben. Lo que saben que cometieron ellos y otros, ¿no? Garantizar la no repetición, por ejemplo, no instigar a la conformación de grupos armados, no volverse a armar en rebelión contra el Estado, en fin, no participar de conductas criminales cometidas por otras organizaciones delincuenciales, en fin, ¿cierto? Y contribuir a la reparación de las víctimas con los proyectos restaurativos, ¿de acuerdo? Bueno, creo que 7:28, pensé que iba a terminar a las 7:15, pero listo, 7:28 era lo que tenía pronosticado. Lo dejaría ahí, profe Wilson, Camilo, para ver si hay entonces preguntas de nuestras y nuestros participantes, agradeciéndoles por el espacio. Boris, muchísimas gracias. Es usted muy amable. Creo que usted dentro de sus exposiciones ha sido muy clarificador en cuanto a estas cuestiones que son complejas, algunas que aparentemente son sencillas, pero que definitivamente necesitan de una ampliación y sobre todo una ejemplificación. Si esos ejemplos usted los trae a colación, son muy claros al respecto. Bueno, hay alguna serie de preguntas, yo creo que hay unas preguntas que ya se han venido haciendo en las sesiones que hemos tenido precedentes y que apuntan generalmente a entender ese rol de la JEP, ¿no? Es algo así como que si ya hay una justicia ordinaria
y si la JEP tiene unas condiciones similares a las de la justicia en cuanto a la investigación, al proceso, al testigo, a escuchar todas estas cosas, pues ¿por qué necesariamente apostarle a esto de la JEP y pues, esto de la justicia transicional? Y creo que eso nos permite como darle un poquito más de fuerza a la importancia necesariamente de la existencia de la JEP. Voy a hacer unas preguntas que están aquí tal cual, porque me parece que son claves para ir hilando de pronto estas ideas, para que seguramente a su merced le permiten hilar la respuesta. La primera fue, ¿cuáles han sido los principales logros y desafíos de la JEP en la implementación del Sistema Integral para la Paz? ¿Cómo ha contribuido a la reparación de las víctimas o a la reconciliación nacional? Esta de algo así como que si es lo mismo que la justicia ordinaria, que era lo que mencionábamos, entonces justicia funciona igual, si realmente funciona igual. Profesor Boris, ¿considera que la JEP y su implementación del Acuerdo Integral para la Paz ha cumplido con los objetivos que nos acaba de presentar en cuanto a reparación de víctimas y no repetición? Desafortunadamente, pues todos los tiempos que tenemos, no solamente para responder a esto, sino también para lo que puede hacer la JEP, pues va a ser muy complejo. Es decir, esto toma mucho tiempo, de hecho muchos años, como usted muy bien nos lo ha aclarado, nos lo ha mostrado. Bien. Al final aparecen otras que me parecen, bueno, por ejemplo esto me llama la atención, ¿no? No es a modo de pregunta, pero creo que eso es algo que uno escucha o que se escucha reiterativamente cuando tenemos estos encuentros, o se hicieron, por ejemplo, la entrega de los informes de la Comisión de la Verdad, ¿no? Que es algo así como el Estado hablando mal de sus instituciones, defendiendo a las FARC. Esto parece como antipedagógico. Entonces, un poco, yo creo que para entender el por qué estamos aquí, ¿no? Esa idea de por qué nosotros realmente estamos haciendo ejercicios de pedagogía, que es de lo más complejo que tenemos en relación, no solamente con la JEP, por supuesto, sino que recuérdelo, Boris, hace un año, precisamente nosotros comenzamos la primera cátedra con pues, la historia del conflicto armado. Pareciese que ese desconocimiento de las condiciones de la guerra y lo que ha sido el mismo conflicto no nos ayudan o nos permiten entender la importancia necesariamente de la JEP, y yo obviamente no estoy respondiendo, sino como reflexión también muy personal de estos escenarios. Las últimas dos, ¿es posible que una persona que ha sido procesada por la justicia ordinaria sea también compareciente en la JEP? Si se busca garantizar la verdad, justicia y no repetición, ¿cómo evaluar el impacto de estas decisiones en la construcción de una paz sostenible en el territorio nacional? O sea, que JEP es sinónimo de impunidad. Esa última no la entendí, profe. A ver, sí, entiendo así porque creo que tiene un problema de reacción. Si la JEP busca garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición, ¿cómo evaluar el impacto de las decisiones de la JEP, de esas decisiones, ¿no? Con estos intereses, seguramente con esa intención, en la construcción de una paz sostenible para la nación, ¿no? Bien, y bueno, aquí que creo que esa es como el caballito de batalla de quienes están en contra del proceso de paz desde hace rato, de lograr la paz, de apostarle a la guerra, y o sea, que JEP impunidad, ¿no? La JEP echa la medida de las FARC para castigar solamente a los miembros de la fuerza pública, etc. Listo, profe. Bueno, voy a empezar de atrás para adelante, ¿listo? Que son las más sencillas, ¿sí? Sobre esto de cómo evaluar el aporte de la JEP en lo que ha sido ese proceso de contribuir a la verdad, en lo que tiene que ver con si es o no un tribunal de justicia hecho a la medida de las FARC o hecho a la medida de los militares. Lo primero que yo tengo que señalar es que todos los modelos de justicia, y salvo que radicalmente cambie la sociedad y erradiquemos las grandes, digamos, precariedades que padece la humanidad, todos los sistemas de justicia serán perfectibles, es decir, mejorables. Por supuesto que sí, todos serán mejorables. Esto para decir que pues este
es un tribunal de justicia que está en manos de seres humanos, que son falibles, por supuesto. Pero de lo que se ha tratado con todo el marco jurídico, con todo el marco constitucional local, pero también con, de alguna manera, los compromisos internacionales, es tener un modelo de justicia, el mejor modelo de justicia posible para atender a las demandas locales, ¿cierto? Dos cosas para decir aquí. Vean, la JEP está obligada a hacer bien su trabajo, a hacerlo bien. Porque si no hace bien su trabajo, entonces el Estado colombiano puede, no ahorita, no mañana, pero sí a la vuelta de unos 4 o 6 años, puede llegar a ser hallado como un Estado irresponsable, un Estado que no fue capaz de investigar, juzgar y sancionar a estas personas que cometieron estos crímenes, independientemente de que pasen los procesos y los procedimientos y de que se acabe el tiempo de la JEP. La JEP va a ser evaluada por la comunidad internacional, particularmente por la Corte Penal, va a ser evaluada. ¿Sí? Eso quiere decir que puede que en 6 años la Corte Penal diga, muy bien, señores JEP, ustedes lo hicieron muy bien, el Estado colombiano cumplió su compromiso de investigar, juzgar y sancionar. O puede llegar a decir, señores JEP, ustedes lo que hicieron fue una pantomima, ustedes lo que hicieron fue un show, eso no fue justicia, el Estado colombiano no cumplió sus deberes de investigar, juzgar y sancionar, por lo tanto, entramos a tomar competencia en los casos que se suponía debía conocer la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿cierto? Entonces, aquí hay una doble garantía de que lo que va a hacer la JEP lo va a hacer con el mayor rigor, ¿cierto? Insisto, podrán en 100 años, en 200 años venir generaciones más ilustradas, más brillantes, con modelos de justicia mejor, pero para el contexto actual, para el tiempo actual, hay una doble garantía constitucional interna, pero además hay una garantía, digamos, que viene de fuera, porque hay unas presiones, hay una observancia internacional que obligan a la jurisdicción a que estos procesos y procedimientos se lleven con rigor, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, decir que no, ya lo señalaba ahorita, en la JEP no hay posibilidad de, decir, de que los comparecientes digan lo que quieran o de que salgan beneficiados unos y afectados otros. No, porque hay unos procesos y hay unos procedimientos dialógicos y adversariales que garantizan la participación de las víctimas, la participación del Ministerio Público. Es decir, esto es una cosa que tiene los ojos de muchos actores encima. Si estos no son los jueces por allá en un cuarto oscuro haciendo de las suyas, no, señor, esto tiene, digamos, mucha vigilancia, tiene, digamos, mucho control, ¿de acuerdo? Entonces, para decir, digamos, eso en primer lugar, el riesgo de impunidad es mínimo en la jurisdicción, prácticamente inexistente. No lo digo yo porque trabajo en la jurisdicción, sino, insisto, por los controles que hay, ¿cierto? Externos, inclusive internos. La UIA es digamos, tiene mucha autonomía respecto de la magistratura, sobre todo para los casos de no reconocimiento de verdad, ¿cierto? Listo. En lo que tiene que ver con cuáles son los aportes de la jurisdicción, pues yo creo que los aportes se pueden mirar en varios niveles, haciendo claridad de que a la JEP todavía le quedan por lo menos unos 6 años de trabajo, es decir, está dentro del tiempo para cumplir con su mandato. Claro, la sociedad colombiana, que es una sociedad muy punitivista, pues tiene mucho afán y eso es comprensible de que ya, ¿cuándo son las sanciones? Queremos ver a esos criminales pagando condena y pagando las sanciones. Y uno puede decir, listo, darle la razón en que ha habido de pronto ciertos retrasos, ciertas demoras que tienen que ver con muchos factores. Dentro de eso es pues el contexto, y es que el contexto es que el conflicto armado sigue, porque hay otros actores aparte de las FARC, ¿sí? No solamente las disidencias, sino está el ELN, están las bandas herederas del paramilitarismo que retrasan un poco la labor, pero todavía se está dentro de los tiempos, ¿cierto? Hecha cuenta, digamos, de esa salvedad, hay que decir, bueno, vean ustedes, la justicia ordinaria
llevaba décadas tratando de establecer los autores criminales. Para poner solamente un ejemplo, del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Saben ustedes quién es Álvaro Gómez Hurtado? Álvaro Gómez Hurtado, el hijo de Laureano Gómez, un político conservador, digamos, de mucha relevancia dentro del conservatismo, fue asesinado, ¿cierto? Y durante décadas la fiscalía no pudo, con el modelo de la justicia ordinaria, establecer quién había sido el responsable del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, ¿cierto? La Jurisdicción Especial para la Paz, en muy pocos tiempo, como unos 2, 3 años, logró entregarle al país claridad y a las víctimas, por supuesto, de quiénes habían sido los responsables del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Ese solamente es un ejemplo, ¿cierto? Ahí, profe, yo le puse a su merced un enlace, si es posible que lo compartamos con los participantes, es un enlace, un pequeño video que se llama Las locas estábamos diciendo la verdad, para seguir hablando de los aportes, ¿no? Entonces, estas son las madres de los chicos que fueron asesinados y presentados como falsas bajas de combate, de los falsos positivos, ¿cierto? Señoras que estuvieron durante más de 20 años en el marco de la justicia ordinaria diciendo, oiga, pero es que a mi hijo lo mataron en estas y en estas circunstancias, en estas condiciones, y durante 20 años nunca les creyeron y les dijeron, ustedes están locas. Todavía hoy hay sectores de la opinión y de la política que, digamos, con actos temerarios, me parece a mí, se atreven a cuestionar lo que pasó con estos muchachos y el dolor y el sufrimiento de estas madres, ¿cierto? Y entonces, en la Jurisdicción Especial para la Paz ha logrado quedar claro que sí hubo una política, un patrón sistemático apalancado sobre una política de bajas, ¿sí? Que llevó a la comisión de estos delitos, ¿cierto? Y entonces el documental se llama Las locas estaban diciendo la verdad. ¿Y qué le ha permitido a esas mamitas la Jurisdicción Especial para la Paz? Pues primero, dignificarse con sus familias, porque estas mamás han podido decirle a sus familiares, si ven que mi hijo no era lo que ustedes decían, no era el delincuente que señalaban y tal, mi hijo era un buen hijo, era un buen ciudadano. Les ha permitido a estas mujeres dignificarse con sus vecinos, con sus comunidades. Vea, lo que ustedes decían y lo que ustedes señalaban no era verdad. Limpiar el nombre de sus hijos. Creo que ha sido una cosa muy, muy importante. Pero no solamente le ha permitido a estas mamitas dignificarse, dignificar la memoria de sus familiares, sino que le ha permitido, en este caso en particular, a los miembros de la fuerza pública tener la oportunidad de reconocer verdad y responsabilidad y por esa vía de que la fuerza pública se reivindique y se dignifique. Vean, y con esto respondo otra pregunta que se había hecho. A la Jurisdicción Especial para la Paz comparecen más o menos unos 4.000 miembros de la fuerza pública. Esos 4.000 miembros de la fuerza pública, la gran mayoría de ellos, por lo menos unos 3.000, si no es más, ya habían sido investigados, juzgados y sancionados por la justicia ordinaria, ¿de acuerdo? Pero en el marco, digamos, de esos procesos judiciales, ellos nunca habían tenido la posibilidad de contar con detalle qué había pasado y por qué hicieron lo que hicieron, ¿cierto? Y en el marco de la Justicia Especial para la Paz, a la vez que le han hecho aportes a la verdad y le han mirado a la cara a las víctimas, a estas mujeres, y les han dicho, sí, efectivamente, su hijo era inocente, se lo han dicho al país, ¿cierto? Su hijo era un buen ciudadano y nosotros lo que hicimos fue un acto canalla y criminal. A la par que han hecho eso, han recobrado su libertad y han empezado a recobrar, por ejemplo, sus familias, ¿cierto? Muchos de estos soldados habían perdido las pensiones, habían perdido a sus familias, habían perdido su dignidad y en el marco de estos procesos que la jurisdicción viene adelantando han empezado a recobrar su humanidad, ¿de
¿de acuerdo? Se han empezado a recobrar su humanidad. Y creo que eso es lo que busca la jurisdicción, ese es su aporte y esa es la diferencia con la justicia ordinaria. Y es que aquí llamamos a comparecientes, insisto, a víctimas y a las comunidades a reconciliarnos. Es una tarea muy compleja, es una tarea muy difícil, es una tarea que nos llevará mucho tiempo, pero en algún momento había que comenzar porque es una tarea larga, ¿cierto? Le ha permitido al país, por supuesto, reconocer y entender que en la guerra no todo se vale, que en la guerra hay límites que tienen que respetarse, ¿cierto? Y sobre todo esto para quienes más, digamos, favorabilidad le daban a los grupos o las organizaciones insurgentes, hemos empezado a conocer que no, que la guerra es una situación que es capaz de sacar lo peor de cualquier persona, ¿sí? Hasta el revolucionario más noble, ¿sí? En un contexto de guerra puede cometer locuras. Y en la JEP hemos empezado a conocer eso, vean, las FARC no estaban detrás de la oligarquía, como decían, o ese no era su principal enemigo, ¿no? Las víctimas del secuestro, eso es lo que hemos conocido en la JEP, pues eran ciudadanos comunes y corrientes, campesinos, pobres, sí, por supuesto había otras personas, que no estoy diciendo que se justifique, pero hemos empezado, digamos, a conocer eso. Yo creo que ese ha sido como uno de los grandes aportes de la jurisdicción en ese sentido, ¿cierto? Por supuesto que alguien que ha sido procesado en la justicia ordinaria puede comparecer en la Jurisdicción Especial para la Paz. Es el caso de los militares, ¿cierto? Porque estaban pagando allá penas de 20 años o más, entonces se acogen a la jurisdicción a cambio de contar verdad y de asumir responsabilidad. Aquí, sobre todo en el caso de militares, más que la responsabilidad, sobre todo en el caso de quienes ya habían sido sancionados y estaban pagando 20 años, pues ya se sabía que eran responsables, lo que se está esperando es verdad, porque se quiere saber quién dio la orden, ¿no? ¿Quién dio la orden? Y no solamente quién dio la orden en términos de los militares de más alto rango, sino los civiles, porque esto fue una política de Estado, ¿cierto? Entonces se está esperando, bueno, a llegar, bueno, ¿cuáles son los civiles que tienen aquí compromiso o responsabilidad en esto? Sobre esta idea de que el Estado en estos modelos de justicia está hablando mal de sus instituciones y exaltando a las FARC, yo no creo, yo creo que si ustedes miran, la realidad es completamente diferente por sus actos. Yo creo que la legitimidad de las FARC, en parte por sus actos, pero también en parte por la manera como se ha construido el enemigo interno, ¿cierto? Pero en parte por sus actos, la legitimidad de las FARC es una legitimidad al final muy, muy socavada, ¿no? Les ha costado mucho sumar respaldos para su participación en el Congreso de la República. Y lo que yo debo decir es que por lo menos en la Jurisdicción Especial para la Paz, aquí no se está exaltando de manera particular a nadie. ¿Qué se le reconoce a todos los comparecientes? Su valentía de reconocer verdad y asumir responsabilidad y de darle la cara a las víctimas, tanto a los comparecientes de Fuerza Pública como a los comparecientes de FARC. Claro, lo que pasa es que FARC, ya como partido político, pues tiene otros escenarios, porque eso es el producto de un acuerdo de paz, tiene otros escenarios, pues en las cuales se juega otras apuestas de cambio y de transformación y allá la aplaudirán unos y los criticarán otros, pero por lo menos en la JEP no pasa eso, ¿cierto? En la JEP, digamos, su mandato es otro. Y bueno, cierro diciendo que, bueno, todavía quedan unos 6 añitos, y uno esperaría que en esos 6 años se cumpla el mandato de la JEP. Aquí que es importante señalar, la JEP no es la entidad encargada de reparar administrativa o económicamente a las víctimas, ¿de acuerdo? Hay una institucionalidad para ello, que es la Unidad para la Atención a las Víctimas, que se encarga de reparar por vía administrativa, de garantizar la reparación material de las víctimas. La JEP puede contribuir en algo a la reparación material de las víctimas con este tema de la imposición de las sanciones, pero la reparación en la Jurisdicción Especial para la Paz es fundamentalmente simbólica, y esto de lo simbólico no, digamos, es fundamental, es importante porque tiene que ver con toda esta dignificación de la víctima, con todo este, digamos, desmantelamiento de las estructuras criminales. Por ejemplo, hoy, para ser nombrado como general de la República en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, media un concepto de la jurisdicción. ¿Sí? La jurisdicción
es consultada por el Estado, por el gobierno, sobre Pepito, Juanito, Sultanito, que quiera ser ascendido como general de la República. Bueno, si este personaje, la JEP emite un concepto, dice, sí, ese personaje es un personaje limpio, no tiene nada, o por el contrario, recomienda o dice, no, no recomiendo su nombramiento, está vinculado, está imputado aquí en estos casos, en fin. Creo que esos son algunos de las contribuciones de los aportes que ha hecho la jurisdicción, compañeros y compañeras. Profesor Duarte, muchísimas gracias. Creo que retomando esa última frase que está en el chat, pues nos ofreció bastante claridad sobre el tema, ¿no? Y yo diría, del tema no, de los varios temas sobre los que inclusive tiene que preocuparse también la JEP, ¿no? Porque yo creo que no es solamente cargarse ese peso de la búsqueda de la verdad para una justicia transicional, sino también apostarle a la construcción de paz, también a la no repetición, a la reconciliación, a la reparación, todos esos elementos que, teniendo en cuenta tantos años de conflicto y el número tan elevado de víctimas reconocidas por el Estado, más de 12 millones, pues implica un ejercicio dantesco, gigantesco. Es decir, hasta qué punto nosotros también exigimos otras respuestas, ¿no? De hecho, muchos de nuestros estudiantes, funcionarios, docentes, también han sido víctimas directas, ¿no? De las FARC precisamente, y en este caso ellos buscan o esperan respuestas prontas, pero en el entendido del mismo ejercicio jurídico y el proceso que se debe llevar para una sentencia, pues va a tomar un tiempo y toma un tiempo. De ahí entiendo la importancia de haberlo definido a partir de los macrocasos, ¿no? Y una cantidad de instancias organizadas, o más bien internas, organizaciones internas que se crearon en la JEP para poder dar respuesta, ojalá pronta respuesta a esto. Yo pido disculpas a Flor Alicia Moncaliano, quien no fue un problema de redacción de la pregunta, sino más bien un problema de lectura mío, porque precisamente ella hablaba del sistema integral para la paz, ¿no? Esto hace parte, la JEP hace parte del sistema integral para la paz, es decir, es una cosa realmente mucho más amplia, más compleja, y de hecho yo creería que adicional a esto, me parece clave, fundamental, lo mencionábamos también la sesión anterior, esto no es una cuestión como nos lo quisieron vender de la paz de Santos firmando el gobierno Santos con la guerrilla de las FARC para limpiarle la cara y para que hicieran política y demás, sino que realmente esto tiene que ser una apuesta de Estado, es decir, esto tiene que ser ni siquiera del Estado, también de la nación. Es decir, nosotros tendríamos que hablar realmente de una apuesta nacional por la paz, ¿no? Y en ese caso el ejemplo que usted nos plantea de cómo políticos todavía siguen utilizando caballitos electorales o publicitarios propios, los mismos efectos de la guerra o las víctimas de la guerra, pues es muy triste, ¿no? Porque creo que ahora pues lo del Catatumbo es muestra de esto, ¿no? Desafortunadamente el Catatumbo, si lo vemos en detalle, es una región que ha sufrido violencia hace muchos años, lo sufre ahora con más vehemencia en estas nuevas formas de violencia, pero son utilizadas por los medios, por políticos para precisamente hacer política e inclusive, creería yo, su merced me dirá, también para fortalecer esa apuesta de deslegitimación hacia los nuevos gobiernos que buscan una paz más completa, ¿no? Es decir, esto tiene que ser un gran acuerdo nacional, creo que sería como la palabra que nos ayudaría a definir esto. Sí. Bueno, yo creo que indiscutiblemente todo esto hace parte de un debate mucho más grande, mucho más amplio, de mucho de lo que usted nos mencionó. Yo pues lo dije al principio en la presentación, estas primeras sesiones son muy introductorias en relación con los temas que vamos a trabajar a lo largo de la cátedra y pues nuevamente quiero aprovechar el escenario para agradecer todo el trabajo que usted, Boris, particularmente ha hecho con nosotros, pero también sobre todo el de la JEP en relación con estas apuestas de pedagogía no solamente de lo que hace la JEP, sino también de esta necesidad de buscar la paz, ¿no? Y la reconciliación. Es decir, nosotros no podemos seguirle apostando necesariamente a la guerra, eso es fundamental. Ahora bien,
en el entendido de que nosotros somos una escuela, una universidad que está regada por todo el país, ¿no? La mayoría de nuestros estudiantes, como usted lo pudo evidenciar acá, pues están en todo el país, en todos los departamentos, en todos los municipios alejados, viven en veredas y trabajan con sus comunidades, viven casi que de primera mano todas estas dificultades. Y pues qué bueno que estén aquí y que estén y que les podamos dar esas herramientas para entender mucho estas cuestiones que tenemos a nivel nacional. En ese sentido, lo que vendrá, hasta hoy cerraríamos la primera unidad, que es esta nuevamente unidad como introductoria, y ya vendrían las unidades más específicas o la unidad más específica en relación con estas particularidades de la JEP, donde hablaremos de la centralidad de las víctimas y los comparecientes, los enfoques diferenciales, las TOAR que usted muy bien mencionó y también los macrocasos, dos macrocasos por lo menos que nos permitan entender pues estas grandes apuestas de la JEP antes de escucharnos a nosotros dentro de las experiencias de la ESAP de construcción de paz territorial, Boris, que espero que su merced nos acompañe también, claro que sí, para que las conozcan, pues, ojalá. Dos aclaraciones para nuestros estudiantes. Hoy se compartió el formulario de asistencia un poquito antes, viendo que varios de ustedes han tenido dificultades en la conexión, específicamente por las lluvias. De hecho, a mí me pasó estando conectado. Es una dificultad que tenemos en los territorios, o en casi que en todo el país. Hasta en Bogotá también se va la luz por cuando llueve en algún momento. Entonces, es una dificultad que tenemos en el país. Entonces, por eso se puso el formulario antes y se va a cerrar un poquito después para que ustedes logren completarlo. Aclararles a ustedes que todos los formularios se comparten todas las semanas se han compartido, a la excepción simplemente en la primera sesión, para que ustedes lo completen. Está siempre en el chat de YouTube. Desafortunadamente, pues nosotros tenemos que dar una hora de cierre, no puede estar abierto constantemente, y de allí que seguramente algunos de los que trataron de completarlo luego no pudieron llenarlo. El formulario está en el mismo chat de YouTube, usted lo puede encontrar ahí a la derecha dentro de los varios comentarios, y pues Boris puede observar seguramente los agradecimientos que han manifestado muchos de nuestros estudiantes o asistentes. Y finalmente, aprovechando precisamente esas experiencias de paz, pues Boris también nos ayudó a definir lo que será o lo que hemos denominado el concurso audiovisual de experiencias de paz territorial, en las que han participado bien sea nuestros estudiantes, bien sea nuestros funcionarios, docentes o egresados, y que ya está habilitado en el micrositio de la Cátedra Nacional Zapista, micrositio que está alojado en la página web de la escuela. Entonces, yo les comparto en este mismo instante por el chat también. Ya el profesor Duarte nos había compartido el video sobre los muy mal, de hecho, llamados falsos positivos y todas sus condiciones. Les comparto ahora la dirección del micrositio de la Cátedra Zapista. Ustedes podrán ver en ese micrositio, en la parte izquierda, que están las varias cátedras que hemos trabajado. En este momento estaremos en la cuarta. Ahí está la Cátedra por la Paz. Van a evidenciar la programación de los temas que vamos a trabajar durante el semestre. Vamos a ir subiendo también las transmisiones, porque ustedes recuerden que si no pueden estar aquí todo el tiempo, pues pueden observar después lo que hemos discutido con nuestros invitados. Y también estarán las bases del concurso de experiencias audiovisuales, y lo primero que esperamos de ustedes es que se inscriban. Lo primero que vamos a tener ahí es un formulario de inscripción de estas experiencias, para que nos cuenten algunas cosas muy básicas de esto, para que tengamos ya un listado de quienes van a participar y hacerles el acompañamiento respectivo dependiendo de las necesidades que ustedes tengan. Este formulario va a estar abierto hasta este domingo 9 de marzo hasta la medianoche. Entonces, a partir de ahora, ustedes ya pueden ingresar, completar este formulario y participar o acompañarnos dentro de este proceso de la construcción de experiencias audiovisuales de construcción de paz a nivel nacional, donde la SAP ha sido protagonista. Entonces,
pues agradeciéndole nuevamente al profesor Duarte de su tiempo, Boris, muy amable, agradeciéndole a todos quienes estuvieron con nosotros aquí acompañándonos. Tuvimos una asistencia bastante nutrida, afortunadamente. Es un video que quedará también en YouTube para que lo sigan viendo. Seguiremos entonces cada 8 días viéndonos entre las 6 y las 8 de la noche en la segunda cátedra nacional Zapista por la Paz, Justicia Restaurativa y Paz Territorial. Que tengan buena noche. A ustedes muchas gracias. Chao.